Lo único que me queda es solamente hacer la invitación, ¿verdad? Yo creo que hemos tenido un tiempo hermoso de alabar y adorar a nuestro Dios, reconociendo que Él es un Dios bueno, misericordioso, todopoderoso, y reconociendo que necesitamos más de Él, que necesitamos de su Santo Espíritu para que podamos vivir esas vidas que Él ha diseñado, dice el apóstol Pablo, antes de la fundación del mundo. Necesitamos del Santo Espíritu de Dios para capacitarnos, para poder ser testigos fieles del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar con el libro de los Hechos, el capítulo 2. Hemos tenido un tiempo muy hermoso. El día viernes tuvimos esta gran vigilia, Liana mencionó, y quizás muchos de ustedes escucharon y muchos de ustedes atendieron. Tuvimos un tiempo hermoso, no porque no teníamos otro lugar donde ir, sino porque estuvimos como el pueblo, como una familia, como una comunidad. Estuvimos aquí para poder compartir nuestras experiencias, poder compartir nuestras necesidades, nuestros temores, pero también nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra victoria en Cristo Jesús. Y le damos gracias a nuestro Dios por esa iglesia primitiva que Él nos menciona aquí en el libro de los Hechos, el capítulo 2, los versículos que nuestro hermano Ariel ha leído. Y es el deseo de mi corazón como pastor de este lugar, de Ashwood, de la iglesia de Ashwood, que esta iglesia pueda tener esas mismas marcas que tuvo la iglesia primitiva. La iglesia, la primera iglesia de nuestro Señor. Como hemos visto en el día de Pentecostés, el sonido impetuoso como de viento recio, las lenguas repartidas como de fuego y la conversión de cerca de 3,000 personas. Todos estos eventos, mis hermanos, sobrenaturales, tuvieron una única explicación. Y esa explicación es el revestimiento del Santo Espíritu de Dios a estos apóstoles que los capacitó para hacer la obra a la cual ellos habían sido encomendados. Pero las cosas que Lucas menciona en el versículo 42, Hechos capítulo 2, versículo 42, fueron la marca permanente de la obra de Dios en los corazones de estas primeras personas, de esta primera iglesia. Y es el deseo de mi corazón, mis hermanos, que todos nosotros podamos ser identificados como estos cristianos de esta primera iglesia fueron identificados. Y la primera marca que vamos a ver en este versículo 42 de esta iglesia primitiva es precisamente que estos hermanos, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esta nueva iglesia que había nacido, el único pálpito, el único deseo que ellos tenían era conservar, era continuar aprendiendo aún más y más del Señor Jesucristo. Estos nuevos creyentes confiaron en los apóstoles, de quienes ellos recibieron y quienes ellos, mis hermanos, comunicaron las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que hablaron de la vida y de la obra y del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Estos hermanos solo creyeron y confiaron en el Señor y ahora querían saber más acerca de Él. Y aquí hay algo muy importante. Hemos dicho que estos hermanos, estos nuevos hermanos, 3,000 personas que fueron agregadas a la iglesia, recibieron las enseñanzas. Y esto es muy importante.
tenemos que tener un corazón sensible para recibir la palabra de Dios. Muchas veces venimos con diferentes motivaciones a este lugar. Así que la pregunta que tengo para ti, mi hermano, es la siguiente. ¿Estás listo para recibir la enseñanza de Dios esta tarde? ¿Estás listo? ¿Tu mente está pronta a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios? No necesariamente la voz del predicador ni del pastor, sino el mensaje de Dios. Pero aquí también hay una verdad para nosotros los creyentes, lo que ya sabemos del Evangelio. Dice que los apóstoles comunicaron a estos nuevos cristianos las enseñanzas del Señor Jesucristo. Así que, mi hermano, ¿estás capacitado tú para enseñar, para transmitir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo? Para transmitir la vida y la obra y el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz para salvar a la humanidad. Espero que sí. Hay algo muy importante aquí, esta palabra perseverar. Esta palabra perseverar viene de un verbo griego que nos habla de una fidelidad constante, de una fidelidad continua y decidida a un curso determinado. Te lo voy a poner de esta manera. Esto es muy familiar para los esposos. Cuando nosotros decidimos casarnos y damos esos votos a nuestra esposa, nos estamos comprometiendo a perseverar, a continuar día tras día, cumpliendo lo que hemos prometido a esta dama, porque lo hemos hecho delante de los hombres y sobre todo delante de nuestro Dios. Perseverar, continuar en ese compromiso. En otras palabras, mi hermano, no debería de haber ninguna desviación de la doctrina de los apóstoles. ¿Sabes por qué? Porque la doctrina de los apóstoles es la verdad de nuestro Dios. Nos habla de la persona, de las enseñanzas, de la obra y sobre todo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. De esa salvación tan grande que nuestro Dios ha preparado, dice, desde antes de la fundación del mundo. Gracias a Dios, mis hermanos, que Él nos ha dejado en su palabra, en el Nuevo Testamento, la doctrina de los apóstoles. Todo buen pastor, todo buen maestro debe en primer lugar conocer la doctrina de nuestro Dios, la doctrina de los apóstoles, la doctrina del Señor Jesucristo. Todo buen pastor, todo buen maestro de la palabra de Dios debe evitar la tentación de tratar de venir con ideas, con enseñanzas nuevas que nacen de su intelecto, que nacen quizás de sus emociones, que nacen de sus pasiones y quizás que nacen de otras personas. Tenemos que estar fieles, perseverar en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, no tenemos nuestra propia doctrina, sino que tenemos la doctrina de nuestro Señor Jesús, la doctrina de los apóstoles. Así que la pregunta que tengo para ti esta tarde es la siguiente. Mi hermano, mi hermana, ¿está tu fe fundada en la doctrina de los apóstoles? ¿Estás viviendo tu vida en acorde a la doctrina que Dios nos ha dejado aquí en su palabra? ¿Estás perseverando en ella o te estás desviando? ¿Estás viniendo a la iglesia? ¿Tienes ese deseo de buscar pasto bueno, sano, para crecer y continuar y perseverar en la doctrina de los apóstoles? Espero que sí, mi hermano. Pero hay una segunda marca de esta primera iglesia. Y Lucas continúa diciendo, y perseveraban, dice, en la comunión, unos con otros. Hemos mencionado
ese hermoso tiempo de vigilia este día viernes. Y fue un gozo tremendo mirar la manera como nosotros, como el pueblo de Dios, como una comunidad redimida por nuestro Señor, por su sangre preciosa, estuvimos aquí tratando de compartir nuestras vidas, tratando de compartir nuestras esperanzas, nuestros temores, tratando de pasar tiempo, tratando de querernos, de acercarnos más, tratando de preocuparnos, de enterarnos qué es lo que está pasando con mi hermano. Eso es lo que Lucas nos está diciendo aquí. Que estos hermanos, dice, perseveraban en la comunión unos con otros. Y la palabra, mi hermano, la palabra griega que traduce esta comunión es koinonía. Y esta koinonía, mis hermanos, tiene la idea de asociación, de comunión, de compañerismo, de tener ese sentido de participar, de compartir algo. ¿Y sabes qué? Como cristianos, tú y yo compartimos el mismo Padre, nuestro Padre Celestial. Compartimos nuestro Señor Jesucristo. Compartimos un mismo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Compartimos la misma fe. Compartimos la doctrina de los apóstoles. Compartimos la misma vocación. Compartimos una misma esperanza, esa bendita bienaventuranza que un día nuestro Señor Jesucristo vendrá por nosotros. Compartimos una misma palabra, una misma Biblia, que es la guía de nuestras vidas. Compartimos el mismo amor hacia Dios y el mismo amor que Dios ha puesto en nuestros corazones y que nos capacita para poder amar aún hasta nuestro enemigo. Compartimos el mismo deseo de adorar a nuestro Señor. Compartimos las mismas luchas, pero compartimos también las mismas victorias. Compartimos ese deseo de vivir para nuestro Dios y compartimos esa misma alegría de poder comunicar, de poder compartir esas grandes maravillas que nuestro Dios ha hecho en nuestras vidas, de poder compartir el Evangelio, la luz de nuestro Dios a esas personas que viven en tinieblas. Para poder ser testigos eficaces, mi hermano, para poder ser esa luz, para poder ser esa sal de la tierra que nuestro Dios nos manda, tenemos que vivir como iglesia, como un pueblo. Tenemos que vivir en unidad. Tenemos que vivir como amor, como una familia, teniendo cuidado el uno por el otro. Es por eso que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 30 al 32 nos dice lo siguiente: y no contristéis, en otras palabras, no seas un obstáculo, no detengas el poder del Espíritu Santo de Dios, dice, con el cual fuiste tú sellado para el día de la redención. Y aquí viene el problema que está impidiendo que el Espíritu Santo de Dios obre de una manera maravillosa en medio nuestro. El apóstol dice: quítense de vosotros toda amargura. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. Y aquí viene la solución. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Muchas veces, mi hermano, nosotros somos el primer obstáculo que estamos impidiendo la manifestación del poder del Santo Espíritu de Dios, porque tenemos problemas con el hermano. Y este es el mismo pensamiento, mis hermanos, que estuvo en la mente de nuestro Señor Jesucristo, cuando en Juan capítulo 13, versículo 35 le dice a sus discípulos, dice: en esto os conocerán que sois mis discípulos, si os améis los unos a los otros.
Mi hermano, si esto no está sucediendo en nuestra iglesia, entonces el Espíritu de Dios está entristecido. Y cuando el Espíritu Santo de Dios está triste, el Espíritu Santo no actúa. Somos un obstáculo para Él. No hay vida en medio de la iglesia. La iglesia se vuelve aburrida y muerta, estéril y mediocre. Y todo esto, mi hermano, se va a manifestar en un lugar lleno de programas, sí. Lleno de actividades. Lleno quizás de ritos vacíos, sin vida. Dios quiere que sus hijos tengamos comunión unos con otros, que podamos compartir nuestras vidas, que podamos compartir nuestros ideales, nuestros sueños, nuestros problemas, el uno con el otro, que nos estemos apoyando mutuamente y cumplamos así con la ley de nuestro Señor Jesucristo de amarnos unos a otros. Y no solamente en el aspecto, hermano, espiritual, sino en toda área de nuestra vida. Si nuestro hermano está pasando por una desgracia, si nuestro hermano está pasando por una necesidad, pues tenemos que estar ahí. No solamente orando por él, sino también mostrándole amor y ayuda material si es necesario. Como pastor, mi hermano, es el deseo de mi corazón que crezcamos en amor, que podamos crecer esta iglesia en unidad, que esta iglesia sea conocida en este vecindario como una iglesia donde aquí los cristianos, los hijos de Dios, nos amamos, nos queremos, nos preocupamos el uno por el otro. Que esta iglesia sea conocida como esa iglesia de Edgewood Bautista, pero sobre todo una iglesia amigable, una iglesia que pueda recibir y pueda querer a las personas, que pueda demostrar el amor de nuestro Dios. Pero hay una tercera marca de esta iglesia primitiva. Y Lucas continúa diciendo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y perseveraban en el partimiento del pan. A pesar que estos hermanos de esta iglesia, de la iglesia primitiva, ellos vivieron en una época muy cerca al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero ellos no querían olvidarse de Él. Ahora, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuál es el deseo que tú tienes, mi hermano? ¿Cuánto tiempo estás pasando leyendo la palabra de Dios con ese deseo de conocer más y más de tu Salvador? Estos hermanos compartieron juntos como familia, como una comunidad, este testimonio simbólico que es la cena del Señor y que es la base de la vida cristiana. Porque la cena del Señor, el compartir, el partimiento del pan, nos habla de la vida y del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo de esa bendita bienaventuranza de su venida, porque Él nos prometió que un día Él volvería por su iglesia para tomar y beber de la copa. Esta es la base de nuestra vida y de nuestra unión y nuestro poder en el Señor. Al partir el pan estamos relacionándonos con Dios e identificándonos con Él. Esta siempre, mi hermano, será la fuente de poder de todos nosotros. Y por último tenemos esta cuarta marca de la iglesia primitiva. Y dice, perseveraban, también dice en las oraciones. Hechos capítulo 2, versículo 42. La oración para estos hermanos no era una opción. No era algo que ellos tenían en mente, no, bueno, quizás estoy cansado, estoy fatigado, tengo que hacer esto, lo otro, y lo voy a dejar para después. No, para ellos era una necesidad y una necesidad diaria
constante. Mi hermano, la oración nos conecta con nuestro Dios. A través de ella mostramos humildad y dependencia hacia nuestro Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando oramos, cuando doblamos nuestras rodillas, cuando inclinamos nuestros rostros, reconocemos que de Él procede todo, que necesitamos de Él, que necesitamos sabiduría, que necesitamos de su gracia, que necesitamos su guía y sobre todo necesitamos, mis hermanos, el poder, la fortaleza para poder servirle a nuestro Dios. Siempre que hacemos la obra de Dios, el pueblo de Dios, su iglesia tiene que estar orando. Alguien dijo que cuando la iglesia dobla sus rodillas y ora y busca sabiduría y busca a nuestro Dios, dice que el diablo comienza a temblar. Porque una iglesia que ora, mi hermano, no hay quien la pueda detener. Una iglesia que está orando para buscar y hacer la voluntad de nuestro Dios, mi hermano, es una iglesia que avanza. El Señor Jesucristo nos habló y nos dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, especialmente con su iglesia que está orando y está buscando la voluntad de nuestro Dios. Ahora, todo lo que veremos más adelante en este libro de los Hechos y que nos habla sobre el poder y esa gloria de la iglesia primitiva, tiene que ver, mi hermano, con lo que hemos hablado, con esta fundación. Todo lo que nosotros como iglesia local, como la iglesia de Esbo, podamos hacer en el futuro, va a depender de esta fundación, de perseverar en la doctrina del Señor, la doctrina de los apóstoles, de tener comunión unos con otros, de poder recordar la obra y el sacrificio y la venida de nuestro Señor Jesucristo a través de la cena del Señor y sobre todo con una constante oración. De acuerdo con cómo es que Lucas nos describe a esta primera iglesia, mi hermano, la manera como él nos habla de su manera de vivir, de esa unidad de estos hermanos, de su amor, de su devoción. Podemos ver aquí las marcas de esa iglesia obediente y que busca agradar a Dios. Y ese es el deseo de mi corazón, que podamos nosotros también ser conocidos por estas marcas. Y cuando la iglesia de Dios vive de esta manera, mira, mi hermano, lo que sucede. Mira lo que pasa. Leamos el versículo 43. La palabra del Señor dice, y sobrevino temor, dice, a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Mi hermano, el poder de Dios fue evidente porque el temor vino sobre toda persona, sobre todo corazón. Y cuando hablamos del temor de Dios, no estamos hablando del terror, no estamos hablando de tener espanto hacia nuestro Dios, sino estamos hablando de un temor reverencial, conociendo quién es Él, conociendo de su amor, de su misericordia, conociendo de su santidad y sobre todo conociendo de su poder. Ese poder, mis hermanos, que nuestro Dios puso en evidencia en este tiempo, fue justamente el resultado de ese temor reverencial de estas personas. ¿Saben por qué? Porque a través de estos milagros portentosos, esta gente podía entender que solo la mano de Dios podía hacer lo que sus ojos estaban viendo. Pero déjame decirte esto. La obra más grande y portentosa que nuestro Dios hace y que es un experto en hacerlo, escúchame bien, es precisamente cambiar ese corazón del hombre y convertirlo en un corazón, ese corazón rebelde, convertirlo en un corazón que pueda honrar y glorificar y acercarse más
a Él. El poder de Dios, mi hermano, se hizo evidente porque se hicieron muchas maravillas y señales. Y donde Dios se está moviendo, escúcheme bien, las vidas y los corazones de las personas son tocadas de manera milagrosas. Yo creo que muchos de nosotros recordamos la historia en Lucas capítulo 8, cuando nuestro Señor Jesucristo expulsó a el demonio de este jovencito, en este joven de Gadara. Y cuando el Señor Jesús expulsa a este demonio, al verse sanado, este jovencito le pide al Señor y le dice: Señor, déjame ir contigo, quiero estar contigo, quiero ir a tu lado. Pero mira en el versículo 39, en el capítulo 8 de Lucas, mira lo que el Señor le dice: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él dice, y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Pero quiero decirte lo siguiente: esas grandes cosas que Dios hizo, que el Señor Jesucristo hizo en la vida de este hombre, no fue necesariamente la expulsión de este demonio, sino que esas grandes cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo en este hombre fue precisamente que sus ojos fueron abiertos para poder ver la gloria y a nuestro Dios, que su corazón fue sanado, que sus pecados fueron perdonados y que ahora él podía experimentar esa paz y ese gozo que nunca había en su corazón. Esas son las grandes obras que nuestro Dios es experto en hacerlas, en tocar los corazones, en sanar, en perdonar esos pecados. Nuestro Señor Jesucristo dejó muy en claro a través de su ministerio en el Nuevo Testamento que la sanación del cuerpo no era tan importante como la sanación del alma. ¿Recuerdan ustedes? ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le vale al hombre tener la sanidad, vivir 500, 900 años y perder su alma? ¿De qué le vale? Lo que él hace en el campo espiritual, mis hermanos, es mucho más grande que lo que él puede hacer en el campo físico. ¿Sabías tú que los milagros físicos a menudo son la marca de una iglesia inmadura? Lo voy a repetir. Los milagros del cuerpo físico son señales de una iglesia inmadura, una iglesia que no está creciendo en el conocimiento, que no está perseverando en la doctrina, que no está obedeciendo a su Señor. Juan capítulo 6, posiblemente ustedes recuerden ese pasaje. Nuestro Señor Jesucristo estaba predicando a estos judíos, les estaba hablando, les estaba diciendo acerca del pan que había descendido del cielo, estaba evangelizándolos. Y voy a parafrasearlo de esta manera al Señor. Después de enseñarles por muchas horas, Él les dice lo siguiente: ustedes son bien bandidos, solamente vienen por el pan, no vienen buscando lo espiritual, no vienen buscando salvación. Y dice que después que Él les dijo esto, ¿qué pasó con las multitudes? Todas se fueron, solo quedaron sus discípulos. Esa es la condición del hombre. Nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, es un Dios todopoderoso. No hay nada que Él no pueda hacer. Pero ¿sabes qué? Él está más interesado por tu corazón, por tu salvación, por tu vida eterna. A medida que la iglesia crece en obediencia, mis hermanos, nuestro Dios
se va a mover de un nivel físico a un nivel más profundo, a un nivel más espiritual. No solo hubo temor en la gente, sino que también hubo un cambio de prioridades. Hubo por primera vez quizás compasión por las necesidades del prójimo. Mira lo que Lucas nos dice en los versículos 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común, dice, todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es fácil, mi hermano, ver que con la conversión y adición de estos 3,000 nuevas personas, esta adición a la iglesia local, estas personas, recuerdan ustedes que ellos habían venido solamente como visitantes. Ellos tuvieron que quedarse. Ellos no tenían trabajo. En otras palabras, se creó un problema. Era necesario cuidar de estos nuevos cristianos. Por lo tanto, escúchenme bien, los primeros creyentes, los hermanos, los miembros de esta primera iglesia compartieron sus bienes. No solamente las oraciones, no solamente las buenas intenciones, sino también compartieron sus bienes. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí, porque muchos miran en este versículo una explicación o un pretexto para decir que la Biblia enseña acerca de ideas socialistas y comunistas, ¿verdad? Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña, porque esto fue algo voluntario. No fue algo que fue mandado por el gobierno o por alguien, sino que esto nació del corazón, de un corazón agradecido, un corazón de amor. Y también se nos habla de que esto fue temporal. No hay ni una evidencia en la palabra de Dios que esta práctica continuó. Nacía de un corazón agradecido, de un corazón, escúchenme bien, transformado por el Espíritu Santo de Dios. Hermano, el poder de Dios, obrando en el corazón del hombre, puso en evidencia que Jesús, para estos hermanos, que nuestro Señor Jesucristo fue más importante que sus propios bienes, que sus propias posesiones. Hubo un cambio de prioridad. Primero fue Jesús, segundo fue la necesidad del hermano, del prójimo, y tercero, fueron ellos. Y para terminar, leamos los versículos 46 y 47. Lucas nos dice lo siguiente: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, dice, alabando a Dios como lo hemos hecho esta mañana. Yo me gozo y me alegro cuando veo a estos muchachos, a estos hermanos y hermanas, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Es algo muy hermoso poder ver cómo es que el Señor, de una manera bondadosa, de una manera que no lo podemos explicar, cómo es que Él a través del tiempo está colocando las personas que Él ha preparado desde antes de la fundación del mundo para que estén aquí adelante y ayudar a su iglesia a levantar nuestras voces y glorificar y honrar el nombre de nuestro Dios. Es algo, hermanos, que no se puede entender, que solamente produce gozo en el corazón. El propósito de la iglesia de nuestro Dios, el propósito de este lugar, escúchenme bien, es honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios, adorar a nuestro Dios. No solamente con nuestros labios, con nuestras voces, sino con nuestras vidas. Una vida de obediencia, amar a Dios, pero también amar al prójimo. Porque aquel que no ama al prójimo, que ve, ¿cómo va a ver? ¿Cómo va a amar a Dios que no lo ve?
El propósito de la iglesia, de los miembros de esta comunidad, es estudiar y aprender la palabra de nuestro Dios juntos, como familia. Pero ¿sabes qué? Hay algo más. Dios quiere, mi hermano, que nosotros podamos compartir nuestras vidas el uno con el otro. Nuestro Señor Jesucristo, Él no murió en la cruz para producir gente, no sé, ermitaña, ¿verdad? Gente que esté cada uno por su lado, dispersa. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz para formar, para llamar a un pueblo, a una comunidad, a una familia. Que podamos amarnos, que podamos preocuparnos el uno por el otro. Escúchenme bien. Solo de esta manera nos dice la palabra de Dios que hallaremos el favor de las personas, especialmente de esas personas que con corazón sincero están buscando de nuestro Dios. Solo de esa manera, cuando nosotros estemos amando a nuestro Dios y amándonos unos a otros, nuestro Dios va a abrir esas puertas y va a crear esas oportunidades para poder compartir el Evangelio, el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La experiencia de devoción de la primera iglesia, mi hermano, fue diaria, fue de gozo, muy simple la vida que ellos llevaron, sin ninguna complicación. Buenos ejemplos a seguir, ¿verdad? Amén. Amén. Y como resultado de esta obediencia, como resultado de la devoción de estos primeros hermanos, el Señor nos dice la palabra de Él, nos dice que el Señor cada día agregaba a su iglesia a los que iban a ser salvos. Y muchas personas se acercan a mí, aún hermanos, y me dicen: pastor, mire, esto hemos escuchado, esto hemos hablado, esto hemos leído, y aquí tenemos un programa, y aquí tenemos una manera cómo crecer y cómo hacer que nuestra iglesia pueda multiplicarse. Pero mi hermano, si nosotros volvemos a lo básico, al ABC, como se dice, si no nos desviamos de la doctrina de los apóstoles, si perseveramos en la doctrina de nuestro Dios, fácil ver la receta que nuestro Dios nos ha dado. Si nos cuidamos en seguir el ejemplo de estos primeros cristianos, mis hermanos, escúcheme bien, Dios se encargará de darnos el crecimiento. ¿Amén? ¿Amén? ¿Lo creemos? Amén. Siempre les digo a mis hermanos, no se preocupen, no se preocupen. Mientras la iglesia, mientras nosotros estemos haciendo nuestra parte, nuestro Dios nos va a dar el crecimiento. ¿Verdad? Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar.